Curso de Biología Molecular, clase número 3, estructura y propiedades de los ácidos nucleicos. Los nucleosomas se enrollan formando la estructura de 30 nanómetros. Ese enrollamiento puede ser en forma helicoidal o solenoide, o el enrollamiento de los nucleosomas puede ser por apilamiento, un nucleosoma sobre otro, dando una estructura de 30 nanómetros zigzag, o que también se conoce como la estructura de 30 nanómetros o modelo de apilamiento. Posteriormente, esa estructura de 30 nanómetros, en algunos textos ustedes encuentran que se enrolla formando una estructura de 120 nanómetros o de 100 a 130 nanómetros, que se llama la fibra cromonémica. En algunos otros textos, desde la estructura de 30 nanómetros saltan de una vez a la estructura de 300 nanómetros, que aquí llaman de 200 a 250 nanómetros. Y de la estructura de 300 nanómetros se salta de una vez a la estructura de 700 nanómetros, que aquí está en un rango de 500 a 750, que corresponde a un cromosoma o una cromática hermana individual. Esta correspondería a la estructura de 300 nanómetros. La estructura de 300 nanómetros necesita de unas proteínas que son las proteínas de anclaje y de otras proteínas para la formación de estas asas, que son las proteínas SMC. Estas proteínas SMC corresponden a esta estructura y tienen varios dominios: un dominio carboxilo, un dominio amino, unos dominios cabeza, unos dominios bisagra que se unen de una proteína SMC con otra para formar la bisagra propiamente dicha. El extremo amino con el extremo carboxilo se unen, y estos extremos amino y carboxilo se unen con los extremos carboxilo y amino de otra proteína SMC para formar una proteína CMC funcional. Esas proteínas SMC existen desde los procariotes. En eucariotes tenemos tres tipos de proteínas SMC: las coecinas, las condensinas y el dímero formado por la SMC 5 y 6. La coecina está formada por la SMC 1 y 3, la condensina por la SMC 2 y 4. Esta dímero formado por la 5 y la 6 participa en procesos de reparación de mutaciones. La coecina y la condensina, que se unen con otras proteínas que llaman proteínas de la familia de las cleicinas, participan. La condensina para formar la estructura de 300 nanómetros y para que esta estructura de 300 nanómetros se acomode en la estructura de 700 nanómetros. La coecina sirve para unir dos estructuras de 700 nanómetros y formen una estructura de 1400 nanómetros, que realmente son dos cromátides hermanas unidas. Condensina, cromatina, estructura de 30 nanómetros, formación de estructuras de 300 nanómetros, enrollamiento de estructuras de 300 nanómetros en estructuras de 700 nanómetros. Aquí tenemos una cromátide hermana, dos cromátides hermanas, se unen dos cromátides hermanas, se mantienen unidas esas dos cromátides hermanas hasta que no sea la separación en la telofase de las dos cromátides hermanas, una para una célula y la otra para la otra. Para que se puedan separar, entonces se separan las coecinas por acción de una separasa, dejando las dos cromátides hermanas para que se distribuyan en la telofase en las dos células hijas. Las condensinas, repetimos, sirven para formar las estructuras de 300 nanómetros y para que después esas estructuras de 300
nanómetros se enrollan y forman las estructuras de 700 nanómetros. Estructura de 2 nanómetros, nucleosoma o estructura de 10 nanómetros, estructura de 30 nanómetros, estructura de 300 nanómetros, estructura de 700 nanómetros, y se unen dos estructuras de 700 nanómetros para formar la estructura de 1400 nanómetros. Un cromosoma individual lineal. Los únicos cromosomas circulares son los cromosomas bacterianos. Las demás especies tienen cromosomas lineales distribuidos en uno o en varios cromosomas. Esos cromosomas tienen unos extremos que se llaman los telómeros y tienen un centro relativo que son los centrómeros. En esos telómeros hay unas secuencias que se llaman las secuencias teloméricas. En los centrómeros hay unas secuencias que se llaman las secuencias centroméricas. Las dos corresponden a secuencias repetidas en serie. Una cromática hermana unida a otra cromática hermana a través de las secuencias centroméricas y su interacción con una serie de proteínas, y cada cromática hermana tiene sus respectivos telómeros, que aquí en esta figura están pintados en azul. En los extremos de los cromosomas, nunca el extremo 3' y 5' son igual de largos. Siempre el extremo 3', por un problema de la replicación, es más largo que el extremo 5', y tienden a irse acortando con cada proceso de replicación. Para evitar ese acortamiento de los cromosomas con cada proceso de replicación, entonces para eso existen los telómeros, las secuencias teloméricas, y un sistema que posteriormente explicaremos, que es el sistema de la enzima telomerasa. En los telómeros, las secuencias teloméricas se caracterizan por ser secuencias de 6, 7 u 8 nucleótidos. En este caso tenemos 3 guaninas, una adenina y una timina, que se repiten nuevamente: 3 guaninas, una adenina, 2 timinas, 3 guaninas, una adenina, 2 timinas. Estas son secuencias repetidas, y como está la una detrás de la otra, entonces se llaman secuencias repetidas en serie. Aquí hay ejemplos de las secuencias de protozoos, levaduras, hongos, gusanos, insectos, vertebrados, plantas. Todas estas especies tienen cromosomas lineales. Como tienen cromosomas lineales, tienen que tener telómeros, y como tienen que tener telómeros, tienen que tener secuencias teloméricas. Entonces cada una de este tipo de secuencias corresponden a las secuencias teloméricas para cada una de estas especies. En el centrómero, entonces, hay secuencias centroméricas, son mucho más variables. La secuencia telomérica es única para cada especie. Aquí tenemos, en los centrómeros de los humanos, podemos encontrar secuencias centroméricas variables. Igual son secuencias repetidas en serie. Por ejemplo, una de esas secuencias centroméricas está formada por el pentámero guanina, guanina, adenina, adenina, timina, que se repite 6 veces. Las secuencias centroméricas son más cortas que las secuencias teloméricas. Aquí está el tamaño de los genomas para diferentes especies. Entonces, para el caso de los humanos, está en el rango de, en kilobases, 10 a la 6 más 10 a la 3, entonces está en el rango de 10 a la 9 pares de bases. Por arriba de los humanos nosotros podemos tener plantas que tienen genomas mucho más largos. Tenemos anfibios que pueden tener genomas mucho más largos. Tenemos algunos peces que pueden tener genomas mucho más largos. Tenemos insectos, y podemos tener moluscos que tienen genomas mucho más largos. Los genomas más cortos son los de los virus que me aparecen aquí: el micoplasma. Las bacterias
tienen genomas en el rango de 10 a la 3 más 10 a la 3, 10 a la 6 pares de bases, 10 a la 3 más 10 a la 4. Entonces en este rango tenemos los gusanos, los mohos, las algas, los hongos, en el rango de 10 a la 7 pares de bases, en el rango de 10 a la 8 pares de bases. Entonces tenemos peces, equinodermos, crustáceos, moluscos, en el rango de 10 a la 9, entonces ya dijimos mamíferos, anfibios, reptiles, pero hay genomas mucho más largos que el genoma humano y aparentemente son especies menos complejas. Aunque la complejidad de los sistemas biológicos están relativamente relacionadas con el tamaño del genoma, no siempre la complejidad, para el caso de las plantas que se supone que son sistemas menos complejos, pueden tener genomas mucho más extensos de especies mucho más complejas, como el caso de los seres humanos. Aquí está el tamaño de un bacteriófago, es un virus de bacterias, 50.000 pares de bases, como por ejemplo el Pavo lambda. E. coli tiene 4.6 por 10 a la 6 pares de bases. Los levaduras de 12, es decir, de 1.2 por 10 a la 7. Plantas sencillas, muy pequeñas, ¿sí? De 1.2 por 10 a la 8. Insectos, 1.7 por 10 a la 8. El hombre, 3.2 por 10 a la 9 pares de bases. El maíz tiene mucho más genoma. El maíz tiene 4.5 por 10 a la 9. Y las salamandras, por ejemplo, tienen 7.6, 7.7 por 10 a la 9, 10, 11. Es decir, muchísimo más genoma que el caso de los humanos. Sin embargo, nosotros consideramos a la especie humana mucho más compleja que a las salamandras. Sin embargo, las salamandras tienen genomas muchísimo más grandes que el caso de los humanos. El DNA puede ser de cadena sencilla, básicamente en virus, de cadena doble en el caso de bacterias y en todos los eucariotes. Puede haber materiales genéticos de virus que pueden ser de cadena sencilla, o también el material genético de virus puede ser RNA de cadena doble. El material genético de cada especie puede estar fragmentado, distribuido en segmentos. Cada segmento es lo que se conoce con el nombre de cromosomas. Entonces, en las bacterias, los cromosomas, el cromosoma es 1, es decir, en el caso de coli, los 4.6 por 10 a las 6 pares de bases están en un solo cromosoma y ese cromosoma es circular. De aquí en adelante, todos los cromosomas por una parte son lineales y están distribuidos en varios fragmentos, excepto la levadura, el número de cromosomas corresponde al número diploide. Por ejemplo, en los humanos el número haploide de cromosomas es 23 y el número diploide de cromosomas, es decir, cada cromosoma repetido, es de 46. Entonces, en esta tablita nosotros podemos encontrar el número diploide, excepto para el caso de la levadura, el número diploide de cromosomas característico de cada una de las especies. Los 23 cromosomas haploides, en el caso de los humanos, de esos 22 cromosomas son autosómicos y 2 cromosomas son los cromosomas sexuales, el cromosoma X y el cromosoma Y. En esta representación esquemática tenemos el tamaño de cada uno de los 22 cromosomas autosómicos y el tamaño de cada uno de los 2 cromosomas sexuales y la localización dentro de esos cromosomas
de el centrómero y las secuencias centroméricas, el tamaño de cada uno de los cromosomas, ¿sí? Y el índice cromosómico. El índice cromosómico corresponde a la distancia desde el centrómero hasta el extremo del cromosoma corto, ¿sí? Entonces ustedes ven que en ningún caso es 50%. ¿Qué quiere decir? Que los centrómeros, aunque se llamen así centrómeros, en ningún cromosoma realmente están en el centro. El que está más central, por ejemplo, sería el caso del cromosoma 1, pero sin embargo está el 48% de los nucleótidos están en este que sería el brazo corto y el 52% de los nucleótidos estarían en este segmento que correspondería al brazo largo. Sin embargo, los que tienen valores más cerca a 50% se llaman los cromosomas metacéntricos. ¿Sí? Y los cromosomas donde el centrómero está muy cerca a uno de los extremos del cromosoma, es decir, al porcentaje más bajo, que correspondería a los cromosomas 13, 14 y 15, se llaman cromosomas acrocéntricos. 27 acrocéntrico, porque el centrómero está muy lejos del centro. Este correspondería al cromosoma de E. coli. E. coli, dijimos, tiene aproximadamente 4.6 por 10 a la 6 pares de bases. Es un cromosoma formado por DNA de doble cadena circular. Los DNA circulares no necesitan telómeros, no necesitan secuencias teloméricas porque no ocurre el problema del acortamiento en cada proceso de replicación. Este corresponde a un esquema de un cromosoma, entonces un cromosoma con sus centrómeros, telómeros. Cuando el centrómero está más cerca de uno de los extremos, eso se llama el brazo corto, que también se llama brazo P. Cuando el centrómero está muy lejos del extremo de uno de los cromosomas, a ese segmento se lo denomina brazo Q, y se distribuyen por bandas de acuerdo a unas técnicas de coloración de cada uno de estos cromosomas, y se hace la localización de genes dentro de cada uno de esos segmentos para cada uno de los cromosomas. Esa localización de los genes, ¿sí?, dentro de cada uno de los cromosomas es lo que se denomina construir un mapa de localización de los genes dentro de los cromosomas. Es mapear los genes. El sitio donde está localizado un determinado gen de un cromosoma es lo que se denomina el locus, el sitio donde está localizado el gen dentro de un cromosoma, dentro de su brazo corto, dentro de su brazo largo, y en qué banda de ese brazo corto o de ese brazo largo está localizado el gen. Aquí tenemos una representación esquemática del cromosoma de E. coli de 4.6 por 10 a la 6 pares de bases, y tenemos un mapa, localización dentro del cromosoma de E. coli de algunos de sus 4000 genes. Algunos genes que están relacionados con reparación de mutaciones y con el proceso de replicación y recombinación. Los genes en las bacterias están mucho más empacados. Los genes son continuos, en general son continuos. Hoy en día se ha encontrado algunos, muy poquitos, que son discontinuos. Hay discontinuidad entre un gen y otro, pero los genes también se encuentran muy cerca los unos de los otros. Ya en los eucariotas inferiores empieza a encontrarse que
los genes no son continuos, sino que están separados por unas secuencias que se denominan los intrones, y las regiones génicas codificantes se denominan los exones. Pero la mayoría, en los casos de los eucariotes inferiores, la mayoría de los genes son continuos y solo algunos genes son discontinuos. Ya en los eucariotes más complejos empezamos a encontrar que la mayoría, si no todos los genes, son discontinuos, es decir, tienen exones separados por intrones. Empiezan a distanciarse un gen del otro. En especies mucho más complejas, entonces el número de discontinuidades es mayor y la distancia entre un gen y otro es muchísimo mayor. En el caso de los eucariotes mucho más complejos, incluso las regiones intrónicas ocupan un mayor porcentaje del total de nucleótidos del gen mismo, y los exones constituyen un porcentaje menor. Aquí tenemos algunos ejemplos. El gen de la U-albúmina tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intrones. El caso de la beta-globina, ¿sí? Entonces tenemos 3 exones y tenemos 2 intrones. De otra manera, está representado lo mismo en eucariotes inferiores. El porcentaje de los genes con exones. Entonces, la mayoría de los genes en las levaduras tienen un solo exón. Algunos muy poquitos genes tienen 2 exones y todavía más poquitos genes tienen 4 exones. En la medida en que aumentamos la complejidad, insectos y en mamíferos, ya el número de intrones por cada uno de los genes que codifican para proteínas se incrementa. Dentro de las secuencias del material genético, nosotros tenemos secuencias repetidas en serie. Secuencias repetidas en serie, que corresponden aproximadamente al 3% del material genético, según esta tabla. Tenemos secuencias que codifican para genes, que en el caso de los humanos, los genes que codifican para proteínas son alrededor de 25.000 genes, aunque tenemos más de 100.000 proteínas distintas. Generalmente son genes solitarios. Algunos genes están repetidos. Otros genes no codifican para proteínas, sino que codifican para RNAs. Aquí están los 3 principales cuantitativamente. La mayoría del material genético no contiene genes que codifiquen para proteínas o para otros RNAs. La mayoría del material genético, en el caso de los humanos, corresponde a secuencias que no codifican para proteínas ni que codifican para RNAs, que son secuencias repetidas, que pueden ser secuencias repetidas en serie cortas, que corresponden al 3% del material genético, o que pueden ser secuencias repetidas intercaladas. Esas secuencias repetidas intercaladas, un porcentaje del 3% aproximadamente, equivalen a transposones de DNA, y un porcentaje cercano al 40%, 42%, corresponde a retrotransposones. Esos retrotransposones se dividen en retrotransposones retrovirales,
retrotransposones no retrovirales, que a su vez están formados por las secuencias intercaladas largas o las secuencias intercaladas cortas. Un pequeño porcentaje de estas secuencias también corresponde a pseudogenes. En el caso de los eucariotes, excepto el Trypanosoma cruzi, los genes son monocistrónicos, es decir, un gen codifica en el caso de las proteínas para una sola proteína. En el caso de las bacterias, aunque hay genes monocistónicos, muchos de ellos son policistónicos, es decir, en una misma unidad transcripcional, en un mismo segmento del DNA, bajo el control de una sola secuencia reguladora, de una sola secuencia promotora. En el gen se encuentran marcos abiertos de lectura que codifican, por ejemplo, para varias proteínas. En este caso, un segmento del DNA con un solo promotor codificaría para 3 proteínas. Cuando los genes están organizados de esa manera, esos genes se denominan policistrónicos. Monocistónico, policistónico. Varios de esos genes no son genes únicos, sino que son genes relacionados. En el caso de los humanos, nosotros tenemos en el cromosoma 11 un conjunto de genes que son los genes de las globinas beta. Hay unos genes de globina beta embrionarios, hay unos genes de globina beta fetales y hay unos genes de globina beta del adulto. Dentro de este mismo grupo de genes, es decir, estos genes no están distribuidos al azar, sino se encuentran dentro de un mismo segmento, dentro de un mismo cromosoma. Separando los genes, intercalados en los genes, hay secuencias repetidas. De esas secuencias repetidas retrotransposones intercalados con los genes de las globinas beta. En el caso del cromosoma 3, nosotros tenemos el marco abierto de lectura que codifica para una proteína, y dentro de ese marco abierto de lectura que correspondería a un exón, dentro de los intrones podemos contener otros genes que codifican ya no para proteínas, sino que codifican para un RNA.